Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles nuevamente a través de este medio. Hoy nos toca platicar acerca de nuestro video número 3, enfocado prácticamente a las tres últimas unidades de nuestro curso. Vamos a tocar el estudio financiero, el análisis de riesgo y sensibilidad y la evaluación de los proyectos de inversión. Prácticamente con todo el material que se vea en estas semanas estaría concretando todos los temas de nuestro curso. Como ustedes ya se dieron cuenta, es un curso a través del cual ustedes repasan, comprenden y aprenden todos los puntos inherentes a un proyecto de inversión, pero la parte más fuerte es la elaboración de las fases hasta llegar a la integración del proyecto. Entonces es vital que le echen todas las ganas del mundo porque los tiempos son demasiado cortos. Eh, esta semana, pues básicamente van ustedes a hacerme el favor de preparar la fase 2, pero para la siguiente semana ustedes van a concretar la fase 3 y un día después tienen que entregar el proyecto completo. Entonces, por ahí creo que les escribí o les dije en el podcast que hay que planificar adecuadamente los tiempos para que no tengamos problemas. Es un curso, pues, con ciertos cambios que se dieron para este año, en donde concluimos el 31 de enero y el primero empieza el siguiente curso. Hay mucha presión también por parte de la universidad en cuanto a que estemos a tiempo ustedes con sus proyectos, yo con la parte de sus evaluaciones correspondientes para que lo podamos concretar lo más rápido posible. Yo les pido, por favor, y les reitero y les subrayo que pongan atención en todo lo que les estoy diciendo y que si les es posible entregar el proyecto antes de los tiempos acordados, va a ser mucho mejor para ustedes y obviamente para un servidor. Bueno, como es costumbre, les voy a compartir mi presentación para guiarme y comentarla. Un segundo, por favor. Ok, nuestra agenda. Nuevamente vamos a repasar rápidamente la guía de aprendizaje, la rúbrica de la fase 2 y la introducción al tema. Como decía yo hace unos minutillos, aquí abarcamos las unidades 6, 7 y 8 desde el punto de vista teórico. Vuelvo a reiterarles, ustedes tienen que traducir la teoría a la práctica a través del proyecto que me van a hacer el favor de concretar mediante cada una de las fases. En esta ocasión, los temas es el estudio financiero, el cual abarca el objetivo del estudio financiero, la elaboración de los estados financieros, análisis de riesgo y sensibilidad, conceptos y tipos de riesgo, análisis de riesgos en proyectos de inversión, definición de escenarios, sensibilidad, elementos que determinan el rendimiento de los proyectos de inversión, importancia del análisis de sensibilidad, evaluación de proyectos de inversión, viabilidad de los proyectos de inversión, decisión final, aceptación o rechazo para elaborar el proyecto de inversión. Vale la pena que les comente que les voy a subir a la plataforma un, pues no se puede decir que sea programa, porque está elaborado en una hoja de cálculo, pero es digamos, una forma de poder elaborar las corridas financieras un poquito más fácil. Para todos los estudiantes que están en línea,
Eh, Les pediría que lo revisaran y si tienen duda de cómo manejarlo, pues nos podemos organizar en que tengamos una clase a través de Zoom y por ahí podamos discutirlas. Pero sí necesitaría que me dijeran para que lo pudiéramos programar. Bueno, los objetivos específicos de la unidad 6, que es el estudio financiero, es analizar el objetivo de estudio del estudio financiero para determinar su relevancia en la toma de decisiones de inversión, elaborar estados financieros pro forma que reflejen la viabilidad económica de un proyecto de inversión. Vale la pena que le subraye lo siguiente. Los estados financieros se dividen en históricos y estados financieros a futuro. Los históricos, pues son, como su nombre lo dice, estados financieros ya hechos pues a cierres de año, al término de un mes, no sé, ¿sí? Y un estudio financiero a futuro, pues este puede ser pro forma cuando se elabora a través de tendencias y puede ser proyectado cuando se deriva única y exclusivamente de un proyecto nuevo. No hay nada de antecedente del pasado, todo es nuevo y o pueden ser mixtos cuando la empresa ya trabaja y toma en cuenta sus tendencias históricas y le suma los efectos del nuevo proyecto, ¿sí? De eso se trata la unidad 6. La unidad 7, análisis de riesgo y sensibilidad. Aquí hay que identificar y clasificar los diferentes tipos de riesgos asociados a proyectos de inversión para gestionar adecuadamente las incertidumbres. Realizar un análisis de sensibilidad para evaluar cómo las variaciones en las variables clave afectan el rendimiento del proyecto. Los riesgos asociados en un proyecto, hay muchos tipos de riesgos, pero principalmente puede ser el riesgo de mercado, el riesgo de crédito o el riesgo de operación, ¿sí? Y desde el punto de vista de hacer sensibilidad es hacer cambios. Sensibilidad es decir, bueno, ¿qué pasa si no vendo lo que mi estudio de mercado dice? ¿O qué pasa si el precio sube o el precio baja? ¿O qué pasa si los costos se van arriba o se van abajo? ¿O tengo crédito o no lo tengo? Hacer diferentes escenarios para que nos permitan tomar la mejor decisión. Y la última, la evaluación de proyectos de inversión. Evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión mediante la aplicación de criterios financieros y no financieros para tomar decisiones informadas sobre la aceptación o rechazo de la inversión basándose en los resultados del análisis financiero y de riesgos. Digamos que esta es la parte fundamental. Aquí debes de utilizar diversos métodos, ¿sí? Como puede ser el valor presente neto, como puede ser el costo-beneficio, el periodo de recuperación de la inversión y la tasa interna de retorno, para que a través de ellos tengas un criterio más fuerte y puedas comparar si te conviene o no llevar a cabo el proyecto. Bueno, en esta semana, que es la semana 3, tienen ustedes que hacer la fase 2, que corresponde al estudio técnico y administrativo. El estudio técnico habla de los elementos, digamos, más bien describe el proceso de producción y la capacidad de producción. Tienen que explicar de lo que vayan a hacer, cuál es el proceso y la capacidad que la empresa tiene, ¿sí? En el pasado me llegó a tocar en la práctica que describían un proceso de producción que no era acorde a las necesidades del producto y por otro lado decían que tenían una capacidad, y me estoy inventando ahorita, de fabricar 50,000 piezas y su estudio de mercado les hablaba de poder vender máximo 5,000, ¿no? Entonces no había un comparativo entre 50,000 contra 5,000, ¿sí? ¿Para qué tenías tanta capacidad si solamente podías vender 5,000 o al revés, que tu capacidad fuera de 50,000, ¿sí? Y más bien la demanda fueran de 50,000 y tu capacidad pues fuera de 1,000, ¿no? Entonces, no tendría lógica. Tienes que checar mucho esa parte.
Sistemas de producción, ¿qué tipo de sistema de acuerdo a la teoría que seguramente ya revisaste estarías proponiendo y por qué? Por otro lado, elaborar el estudio administrativo desde cómo te vas a constituir, por qué razones, de acuerdo a tipo de empresa, así como los trámites necesarios que tuvieses que llevar a cabo. Por otro lado, el diseño de la organización, presentar la estructura organizativa del proyecto. Para todo esto tienes que entregar un informe que incluya los puntos anteriores con un organigrama de la estructura organizativa. También tienes que poner los pies en la tierra en el sentido de que tienes que ver qué tanta gente es la mínima indispensable que requieres para poder iniciar, porque a veces ponemos organigramas tremendos, pero no tenemos los recursos para poderlos sostener. Entonces, tienen que pensar en toda esa parte. Y al final de todo, dar respuesta a la pregunta detonadora de la semana que nos lleva a lo siguiente: ¿cómo se integra el estudio técnico y el estudio administrativo para garantizar la eficiencia y sostenibilidad del proyecto? ¿Y qué impacto tiene la elección del sistema de producción y la estructura organizativa en el éxito de este? La rúbrica que tienen que seguir, bueno, acuérdense que yo les he estado pidiendo que se posicionen en perdón, ya me brinqué, que se posicionen en la parte pues más alta de la rúbrica. La parte más alta de la rúbrica nos lleva a la parte de excelente, en donde el objetivo es sacar entre 19, ¿sí? Los criterios es el estudio técnico, los sistemas de producción, el estudio administrativo, el diseño de la organización, la integración de los estudios y la presentación y formato. Lee perfectamente lo que te pide en cada punto y antes de que lo subas a la plataforma, échale una revisión, califícatelo tú mismo y verifica que cumplas con el criterio que se te está pidiendo. De esta forma vas a buscar andar en este rango. Si obvias algo de esto porque no lo quieres leer, no le haces caso, pudieras caer en algo de por acá. Entonces, ten cuidado, por favor. Bueno, vámonos rápido con la introducción a nuestros temas, ¿no? El estudio financiero, análisis de riesgo y sensibilidad y evaluación de proyectos de inversión. El estudio financiero está enfocado a la evaluación de la viabilidad económica de un proyecto. Esta es la herramienta clave para tomar decisiones. O sea, todo lo que estás aprendiendo a través de este curso te lleva a pensar que cuando tú quieras ser emprendedor en alguna actividad, pues tienes que llevar a cabo toda una serie de pasos para poder al final del camino tomar la decisión si te conviene o no llevar a cabo el proyecto. Entonces, toda esta teoría la tienes que traducir al caso que me estés proponiendo, que en esta ocasión puede ser simplemente académico, pero que te sirva para que cuando tengas que tomar una decisión de a de veras, pues la hagas con un mayor conocimiento que te ayude a tomar una mejor decisión. Eh, el objetivo del estudio financiero: determinar la rentabilidad y sostenibilidad de un proyecto. La parte de rentabilidad es un punto muy importante que nunca debemos de obviar. Rentabilidad no es lo mismo que utilidad, tengan en cuenta ello. Un proyecto puede tener utilidades pero no ser rentables, o esas utilidades que tengan puede ser que no sean equitativas al capital aportado. Entonces, tú tienes que hacer los suficientes análisis con los cuales determines que efectivamente estás ganando en términos reales sobre el capital invertido o sobre el costo de capital de los fondos que hayas puesto, ¿sí? Tanto ajenos como propios. Asimismo, ver por la sostenibilidad del proyecto y más en estos tiempos en donde ya se busca que los proyectos contribuyan al mejoramiento ambiental, ¿sí?
Todo esto nos va ayudando a tomar la mejor decisión. La elaboración de los estados financieros. Existen tres estados financieros básicos: estado de resultados, el flujo de efectivo, el balance general. Hay que entender perfectamente qué son, qué contienen y cómo se hacen, ¿sí? Eh, ya cuando llegamos a la parte financiera, es muy complicado hacer las proyecciones financieras si tú no tienes idea qué es un balance, qué es un estado de resultados o qué es un flujo, qué cuentas lo integran y qué es lo que te eh, eh, indica cada uno de ellos, ¿no? Y así de manera muy genérica, el estado de resultados muestra los ingresos y los gastos. El balance general presenta los activos que son tus, digamos, los bienes que tú tienes. Los pasivos son las deudas y el patrimonio es lo que tú le pones. Y el flujo efectivo es cuánto dinero entra, cuánto dinero sale y ver si lo que me queda al final me alcanza para iniciar el siguiente periodo y así sucesivamente. Aquí hay un ejemplo muy sencillo de un estado de resultados, ¿sí? En donde tenemos ventas, los costos, los gastos y los impuestos hasta llegar a la utilidad neta. Tenemos un ejemplo de un pequeño flujo en donde está el saldo inicial en caja, las entradas, el cobro de ventas o tus ingresos y todos los gastos que puedas llegar a tener hasta llegar al saldo final. Este saldo final se convierte en el saldo inicial del siguiente periodo y aquí te sirve para que vayas viendo si te va alcanzando y si no, para que tomar decisiones acertadas y a tiempo para ver cómo le hago para conseguir los fondos y atender toda la operación del negocio. Y el balance general, bueno, un ejemplo también, hay diferentes tipos de balances en función a las cuentas de cada empresa, pero de manera muy general, aquí tienes los activos, los pasivos y el capital, ¿sí? Y dicho en un lenguaje coloquial, pues es la fotografía de la empresa a una fecha determinada. Por otro lado, tenemos que interpretar el análisis de riesgo y también entender qué es la sensibilidad al mismo, ¿sí? Dentro de ello hay que hacer evaluación de incertidumbres que puedan afectar al proyecto, así como identificar los factores que puedan impactar el rendimiento. Y para ello, pues hay muchas cosas que pueden estar alrededor del negocio, ¿sí? Dentro de esto, como te había yo comentado hace rato, tienes que tener claro el riesgo financiero, el riesgo de mercado y el riesgo operativo, cuando menos. El riesgo financiero está relacionado con la financiación y los costos. Los costos, o sea, las tasas de interés, por ejemplo, ¿no? El riesgo de mercado, como lo dice aquí, cambios en la demanda y en la competencia. ¿Qué tal si tú tienes proyectado que vas a vender 50,000 unidades en un año porque tu estudio de mercado te lleva a ello y finalmente hay alguna situación económica que nos lleva a que los que nos iban a consumir se reduzcan, ¿sí? Y o también entender a nuestros competidores. El riesgo operativo, pues los problemas que pudieses tener en la producción o en la gestión del negocio. Análisis de riesgo en proyectos de inversión. Aquí hay que evaluar la probabilidad de ocurrencia de esos riesgos que te acabo de citar para poder entender qué impacto potencial pueden tener en los resultados del proyecto. Aquí en la lámina vemos que hay, uno de ellos puede ser escasez de recursos, contratiempos operativos, bajo desempeño, falta de claridad, corrupción del alcance, costos elevados, factor tiempo y pueden haber más. Definición de escenarios. Crear diferentes escenarios optimista, pesimista y realista. Siempre en un proyecto de inversión se sugiere tener esos escenarios. Decir, bueno, el escenario, digamos, realista es el que me arroja mi estudio de mercado. Ahí se dice que puedo vender tanto a tal precio, a tales costos, y esto me lleva a tales ingresos con tales gastos, con tales impuestos y con probabilidades de utilidades. Oye, ¿y qué pasa si no se vende eso, se sube el precio?
perdón, se incrementa el costo, la tasa sube, ¿cómo se vería ahora el escenario? ¿Sí? O un escenario pesimista en donde estoy pensando lo peor, ¿sí? Para que pueda tener elementos que me sirvan para tomar la mejor decisión. La sensibilidad no es otra cosa más que a través de esos escenarios optimista, pesimista, ¿sí? Estar jugando con los números, estar diciendo qué pasa si le subo, qué pasa si le bajo, de acuerdo a esta variable, de acuerdo a esta otra, y ver los efectos que tienen los números en los estados financieros para poder determinar y o más bien tomar la decisión de asumir el riesgo del proyecto o mejor darle la vuelta. Elementos que determinan el rendimiento de los proyectos de inversión, los costos de operación, los ingresos proyectados, las tasas de interés. Y todo esto me va a ayudar a evaluar la relación entre estos elementos y el rendimiento que estoy buscando. La importancia del análisis de sensibilidad permite anticipar y mitigar riesgos, facilita la toma de decisiones informadas, y estratégicas. Todo está dentro de lo mismo. Primero elaboras la corrida financiera tomando en consideración todos los datos arrojados en tus estudios previos. Todo tiene que cuadrar. Si tú pones que vas a llegar a 1 millón de ventas, me tienes que decir por qué. O sea, cuántos productos y a qué precio me van a llevar a llegar a esas ventas. Y esos productos los tenemos que cruzar contra lo que dice tu estudio de mercado. Si tu estudio de mercado dice que puedes vender tantas unidades a tal precio, y si yo multiplico eso por aquello, me debe llevar a las ventas y hacia los costos y a todo lo inherente a tu proyecto. Tengan cuidado en esa parte, por favor. Evaluación del proyecto de inversión es el proceso de determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto, ¿sí? Como lo dice la lámina, es la suma del estudio de mercado más el estudio financiero, más la viabilidad legal y ambiental, más la viabilidad técnica, todo junto para que sumado, digamos, consolidado, me refleje la realidad del negocio y obviamente enfocado con la rentabilidad, ya lo había yo dicho hace rato, rentabilidad no es utilidad, es una, o sea, obviamente la rentabilidad está en función a la ganancia que tú tienes, pero esa ganancia tiene que estar traducida en una tasa de interés que puedas comparar contra el costo de capital de los recursos propios y ajenos y o contra el capital invertido. Un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que yo tengo 1 millón de pesos en el banco y que me paga el banco la tasa del 10% anual por tenerlos guardados ahí. Vienes tú y me dices que lo saque del banco y lo mete en tu negocio y cuando pasado un tiempo, digamos 1 año, comparamos las utilidades ganadas y eh, las hacemos tasa de interés y a lo mejor la tasa de interés equivalente es del 5%, pues entonces diría yo, pues si, si lo tenía en el banco y ganaba el 10 y aquí gané el 5, pues para mí no fue negocio. Si en el banco yo ganaba el 10 y ahora al haberlo metido en la empresa y el resultado equiparable a una tasa de interés es igual o mayor que el 40%, pues entonces podría decir que sí fue rentable contra el capital que invertí y la tasa que tenía en el pasado. Entonces, es la parte importante que ustedes tienen que valorar. La viabilidad de los proyectos de inversión. Hay que entender o hacer un análisis de la capacidad del proyecto para generar beneficios, considerando factores económicos, técnicos y de mercados, es el todo, como lo dije hace rato, pero todo enfocado a los beneficios financieros, a que realmente sea negocio, que recuperes el capital y que te lleve a ganar. Y la decisión final, aceptar o rechazarlo. Platicaba yo en clase presencial, que no es, o sea, precisamente
llevar a cabo toda esta metodología no te debe de forzar a llevar a cabo un proyecto. O sea, no te desilusiones porque al final del camino los números no te dan, no, pues al contrario, decir, gracias a que estoy llevando a cabo todo este proceso, me estoy dando cuenta si me convenía o no invertir en el caso. Y bueno, a manera de conclusión, un resumen, digamos, de la importancia del estudio financiero y análisis de riesgo. Uno, viabilidad económica. El estudio financiero proporciona una evaluación detallada de la rentabilidad y sostenibilidad de un proyecto. A través de la elaboración de estados financieros, se puede determinar si el proyecto generará beneficios suficientes para justificar la inversión. Dos, toma de decisiones. Un análisis financiero sólido ayuda a los directivos a tomar decisiones fundamentadas sobre la aceptación o rechazo de un proyecto, lo que decía yo hace rato. O sea, nos sirve para decir voy o no voy, ¿sí? Esto incluye la identificación de costos, ingresos proyectados y el retorno esperado de la inversión. Identificación de riesgos. El análisis de riesgos permite identificar y evaluar incertidumbres que pueden afectar el éxito del proyecto. Esto incluye riesgos financieros, de mercado y operativos, lo que ayuda a anticipar problemas potenciales. Cuatro, mitigación de riesgos. Al comprender los riesgos asociados, las empresas pueden desarrollar estrategias para mitigarlos, lo que aumenta las probabilidades de éxito del proyecto. Esto incluye la creación de escenarios y el análisis de sensibilidad para evaluar cómo diferentes variables pueden impactar los resultados, que es parte de lo que les citaba yo. O sea, a través de tus diferentes escenarios, el real, el pesimista y se me fue la palabra ahorita, y el muy bueno, ¿sí? Tú vas a tener información con la cual puedas tomar la mejor decisión. Optimización de recursos. Un estudio financiero y un análisis de riesgo bien realizados permiten a las organizaciones optimizar el uso de sus recursos, asegurando que se dirijan a proyectos con el mayor potencial de retorno. Mientras lo hagamos el ejercicio académicamente, pues no pasa de que es bueno o es malo, pero ya cuando tú le pones dinero de veras, entonces tienes que saber si vas a ganar o vas a perder. Por eso tienes que ser muy cuidadoso en los recursos y en el cuidado de los mismos. Sostenibilidad a largo plazo. La evaluación continua de la viabilidad financiera y de los riesgos asociados contribuye a la sostenibilidad a largo plazo de la empresa, asegurando que las decisiones de inversión se alineen con los objetivos estratégicos y financieros de la organización. En resumen, el estudio financiero y el análisis de riesgo son esenciales para garantizar que las inversiones sean rentables y sostenibles, minimizando la incertidumbre y maximizando el valor para la empresa. La evaluación adecuada es crucial para el éxito de los proyectos de inversión. No se les olvide eso. O sea, ¿cuál es la diferencia de alguien que pone un negocio sin haber hecho un estudio contra alguien que lo pone haciendo un estudio? Pues bueno, en ninguno de los dos casos, más bien en los dos casos es un volado, pero es un volado más administrado, más justificado cuando tienes el respaldo de las decisiones que estás tomando. Cuando lo haces sin hacer todo esto, estás jugando a que no sabes si vas a ganar o vas a perder. Hay muchos casos en la vida que han sido exitosos, pero no todos, no todo es así. Por ello es muy importante que tomes en cuenta todo este proceso. Esta es la parte de la bibliografía utilizada, y como es mi costumbre al final, una frase: nunca pierdas dinero, manténgase racional y cumpla con su tarea cuando investigue negocios en los que invertir. Nuevamente de Warren Buffett, inversor y empresario estadounidense. Bueno, con esto llegamos al fin de la presentación, y pues solamente me resta pedirles que le echen de verdad todas las ganas del mundo. Hoy en la mañana platicaba con gente de la universidad y me decía
que les pidiera que trataran de entregar su trabajo. Yo se los había pedido el trabajo final al 30 de enero. Me decía que ojalá puedan entregar tanto la fase 3 como la actividad final el 29 para que tengamos, digamos, el 30 y el 31 para poder pues cerrar el curso y que ustedes tengan calificación y puedan iniciar el 1 de febrero con su siguiente curso. Entonces, yo estoy a sus órdenes para cualquier duda que puedan tener. Tienen mi teléfono, se los puse en mi presentación. Ahí me pueden mandar un WhatsApp para tener comunicación más rápida. De cualquier duda que pudieran llegar a tener, para que cumplan en tiempo y forma con lo estipulado en este curso y aprendan qué es lo mejor. ¿Sale? Yo quedo a sus órdenes y les deseo, como siempre, una muy buena semana y nos estaremos viendo y escuchando la siguiente. Hasta la próxima. Que tengan buen día. Hasta luego.